Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17 nuevamente. En nuestras Biblias, yo tengo aquí la Biblia de las Américas, ustedes saben. Voy a leer Lucas 7 del 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. La semana pasada comenzamos a estudiar esta historia. Específicamente nos concentramos en los versículos 11 y 12. El título de aquel mensaje fue Jesús y la pérdida de un hijo. Hoy vamos a continuar este estudio a partir del versículo 13, pero antes vamos a invocar la bendición de Dios. Padre, te pedimos que ilumines nuestros corazones para ver las maravillas acerca de tu persona y lo que esperas de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las más grandes necesidades que todas las personas experimentamos en la vida es la necesidad de ser comprendidos. Especialmente ser comprendidos en momentos de dolor. El deseo que tenemos los seres humanos por ser entendidos y ser comprendidos es tan importante que algunas personas hasta están dispuestas a pagar por eso. Eso es básicamente lo que hace mucha gente cuando va con el psicólogo. ¿Qué está haciendo? Pagar para que alguien lo entienda, para que alguien lo escuche. De hecho, hay toda una corriente en psicología, hermanos, que se llama el método rogeriano de aconsejamiento, que consiste en que el consejero, el psicólogo, no le dice nada al paciente, solamente lo escucha y lo va guiando para que descubra por sí mismo la solución a su problema. Es toda una corriente de psicología. O sea que el trabajo principal del psicólogo ahí es escuchar y tratar de comprender lo que dice la persona. ¿Cuál es la queja número uno cuando estamos a veces en consejería? La queja número uno de los jóvenes para con sus padres, ¿cuál creen que es? Esa es su queja número uno de los jóvenes. ¿Cuál creen que es la queja número uno de los casados cuando van a consejería? No me entiende. ¿Verdad? De los dos lados. La queja de los alumnos para con sus maestros. No le entiendo nada a este maestro y ese maestro no nos entiende. ¿Verdad? O sea, lo que estoy diciendo es realidad. El deseo en nuestros corazones de ser comprendidos es algo con lo que Dios nos ha hecho. Por desgracia, es muy común que en las interacciones humanas este deseo nos ciega y nos hace siempre esperar ser comprendidos primero en lugar de esforzarnos por comprender a otros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que el hoyo emocional se va haciendo cada vez más grande en el corazón de las personas que siempre están esperando ser comprendidas, y como la otra también está esperando ser comprendida, ¿qué pasa? No se comprenden, ¿verdad? Y el distanciamiento se agranda y se profundiza. Hoy vamos a aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo que es comprender del sufrimiento ajeno. Las personas necesitamos que nos oigan no solo con los oídos, pero también que nos oigan con la mente y sobre todo con el corazón. Eso es importante. Es importante encontrar gente que nos escuche sin juzgarnos. Del ejemplo de Jesús vamos a aprender la importancia de ser sensibles al dolor de los demás. ¿Por qué hablaríamos de algo como esto? ¿Por qué sería importante escuchar este mensaje? Por varias razones. En primer lugar, hermanos, es importante que nosotros aprendamos
a ser sensibles al dolor ajeno y comprender el dolor ajeno, porque al hacer esto, en primer lugar, vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a conocer mejor a Dios porque Dios también siente. Dios también tiene compasión por el dolor ajeno. Nuestro Señor Jesucristo también tiene compasión. Es decir, que normalmente la faceta emocional de Dios es algo descuidado en nuestros estudios. Cuando estudiamos la Biblia queremos saber lo que Dios hace y cómo Dios es y cómo Él piensa, pero Dios también tiene una faceta emocional. Y vamos a hablar de algunos atributos de Dios que tienen que ver con las emociones. Entre más conozcamos a Dios, más felices seremos, porque fuimos creados para Él. Una segunda razón, es decir, ¿por qué es importante aprender a comprender los sentimientos de otros? No solo porque así vamos a conocer mejor a Dios, pero también es importante estudiar este tema porque así vamos a poder ministrar mejor. Así vamos a poder servir mejor a otros. ¿Saben ustedes, hermanos, que una de las cosas que produce felicidad a las personas también es hacer buenas obras? Cuando tú haces un favor a alguien, te sientes bien. Y no te estoy adulando, estoy diciendo lo que los científicos han descubierto. Que una de las formas en que las personas se pueden sentir bien es haciéndole bien a otros. Esa es una terapia para los deprimidos, por cierto. Fíjense cómo es contrario a lo que parece, porque cuando alguien está deprimido, no quiere hacer nada, ¿verdad? Lo cual lo hace deprimirse más. Pero para salir de la depresión, el consejo es, ve y haz algo por alguien más. Y esto está demostrado que nos hace sentir bien. Todos hemos experimentado una satisfacción interna cuando hicimos un favor a alguien que no nos lo podía corresponder. Bueno, hermanos, el ministerio de la misericordia cristiana es un ministerio menospreciado. Dicho en otras palabras, el simple hecho de que tú aprendas a escuchar a otra persona y mostrarle compasión en su sufrimiento es un ministerio. Pero es un ministerio que casi nadie quiere hacer. Todos queremos hacer otro tipo de actividades, pero ese es un ministerio normalmente menospreciado. Así que si tú quieres ministrar mejor, aprende a ser sensible al sentimiento y al dolor ajeno y a mostrar empatía cuando otros sufren. Tercera razón, si tú aprendes a ser sensible al sufrimiento ajeno, tú vas a aprender a profundizar tu comprensión del perdón. Casi todos los seres humanos tenemos problemas con el rencor en alguna etapa de nuestras vidas. Algunos de nosotros somos heridos en algún momento de nuestra vida y nos cuesta mucho perdonar. Y otras veces somos nosotros los ofensores y nos cuesta mucho que nos perdonen. ¿O no es cierto? Soy el único, ¿verdad? Todos ofendemos y somos ofendidos. Así que el aprender a perdonar y pedir perdón es algo necesario, pero al mismo tiempo complicado. Tú no puedes garantizar que una persona te perdone, pero te voy a dar un consejo. Si tú aprendes a comprender el dolor de otros, vas a hacer más fácil que te perdonen. Porque es más fácil perdonar cuando el ofensor reconoce el daño causado. ¿Sí o no? ¿Verdad que es más fácil perdonar cuando alguien demuestra que siente, que entiende el dolor que nos ha causado? A aquel que nada más viene y dice, ya, perdona pues, ya. Eso suena más a cállate que a perdóname, ¿verdad? Así que facilitamos el perdón cuando somos sensibles y decimos, ¿sabes qué? De verdad, yo lamento lo que hice. A veces eso es lo único que esperan muchas personas. Así que mejoraríamos en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra manera de hacer ministerio, en nuestra manera de lidiar con el perdón y con el rencor. Y también aprender a ser sensibles puede perfeccionar nuestra vida de oración, hermanos. Nuestra vida de oración cambia cuando somos sensibles. La sensibilidad al dolor ajeno nos brinda una nueva perspectiva de la oración.
No se ora de la misma manera a favor de otros cuando sentimos su dolor que cuando no lo sentimos. Tampoco pedimos de la misma forma cuando somos sensibles que cuando no lo somos sensibles. Tal vez recordarán en la historia del Antiguo Testamento, se nos narra cómo en cierta ocasión 2 mujeres acudieron al sabio rey Salomón. Ellas disputaban por un bebé. Las 2 reclamaban que el bebé era de ellas. Y como no se podían poner de acuerdo y no se sabía quién era la verdadera madre, el rey sabio Salomón dijo: traigan una espada, partan al bebé en 2, denle a cada una su mitad. Y en eso dice que la verdadera madre del bebé dijo: no, su majestad, dénselo a ella. ¿Ves? Ella dejó de pedir porque tenía un afecto por la criatura, ¿verdad? ¿Ves cómo el afecto puede cambiar? ¿Cómo pides y lo que pides? Ella estuvo dispuesta a perder a su propio hijo con tal de verlo vivo que pedirlo y perderlo de otra manera. La auténtica entonces oración es afectada por cómo aprendemos nosotros a ser sensibles al afecto y al sentimiento. De hecho, sería bueno pedirle a Dios en oración que nos conceda la capacidad de ser sensibles al dolor ajeno, ¿no creen? Muy bien, entonces, por todas estas razones vamos a considerar la importancia de los sentimientos en la vida cristiana. Y hoy vamos a ver básicamente 2 cosas: Dios y los sentimientos de compasión, y los hombres. Y vamos a ver un balance con base específicamente en el versículo 13 de esta historia. El título del mensaje de hoy es Jesús y el sufrimiento humano. Y esta es la continuación de esta historia que hemos empezado en la enseñanza anterior, que se trata de la resurrección de un difunto joven, hijo de una viuda de Israel. Yo les dije, solo para recordar, la historia se compone de tres partes. Una introducción que sienta el escenario de la historia, luego el reporte del milagro, en los versículos 12 al 15, y finalmente los efectos que ese milagro produjo, en los versículos 16 y 17 de Lucas 7. Vamos a comenzar haciendo un rápido repaso de lo aprendido la semana pasada, y luego vamos a entrar de lleno en el tema del versículo 13. Ya dijimos, Jesús salió de su centro de operaciones, que era la ciudad de Capernaum, al norte del país. Camina mínimo 8 horas hasta llegar al centro del país, donde estaba Naín. Y sus discípulos lo acompañaban, y también otra gente, una multitud. Esto de entrada, yo les dije, nos enseña que Dios tiene días y lugares especiales designados para obrar en la vida de todo creyente. Pero es responsabilidad de los creyentes ser expectantes, alertas y seguir de cerca a Jesús para darse cuenta cuando Dios está obrando. Luego, el milagro comienza cuando Jesús llega a la puerta de la ciudad, y ahí en la puerta de la ciudad entonces va saliendo el cortejo fúnebre, y Jesús entonces, al ver el sufrimiento y la desgracia de esta señora, entonces siente compasión, y ahí nos quedamos en la historia. Y por cierto, yo dije que la historia del milagro tiene 3 momentos: el momento del encuentro, el momento de la reacción y el momento de la acción. El momento del encuentro en la puerta. Hoy vamos a concentrarnos en el segundo momento, la reacción que tiene Jesús al ver la tragedia de la viuda que ahora ha perdido a su hijo. Muy bien, vamos entonces a partir de este punto al versículo 13 una vez más. Leo el versículo 13, dice: al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y este versículo va a ser el versículo base de todo nuestro pasaje, porque realmente este versículo encierra el corazón de toda esta historia. Y la historia se trata de la compasión de Jesús por los que sufren. ¿Entiende? Y aquí está Jesús, dice: al verla, el Señor tuvo compasión. Ahora, este versículo nos presenta como una especie de paradoja o ambivalencia, porque por un lado vemos a Jesucristo, el Mesías, Dios, que siente compasión, y luego vemos a una mujer, a un ser humano en desgracia, al que Jesús le dice: no llores. Entonces, por un lado,
él sintiendo y por otro lado pareciera decirle a la mujer que no sienta. Una aparente paradoja. Bueno, eso sienta la base del tema que voy a dar hoy. Primero vamos a hablar acerca de el sentimiento de Dios, especialmente el sentimiento de compasión. Y luego vamos a ver de el sentimiento del hombre. Cuando el sentimiento del hombre debe limitarse. Porque en este caso Jesús no solo le dice a la mujer, no llores, literalmente le está diciendo, deja de llorar. Deja de llorar. No es que ella quería llorar y le dijo, no llores. No, ya estaba llorando ella y le dijo, basta ya, deja de llorar. Esa es la idea de la frase. Ahora, comencemos pensando en la primera frase. Y hay tres cosas que voy a decirles con respecto a la frase, el Señor tuvo compasión. Primeramente, Lucas le dice el Señor, observen eso. Este es un término no familiar para Lucas hasta este punto. Aquí el término el Señor es un término mesiánico que también lleva una idea de divinidad. Y ahora Lucas se lo está aplicando a Jesús. Pero quiero concentrarme más en la frase tuvo compasión. Respecto a esto, pensemos un momento hoy acerca de la forma en que Dios siente, hermanos. La forma específicamente que Jesús siente aquí, luego vamos a ver una anomalía típica entre los cristianos y finalmente vamos a ver la relación que hay entre la compasión y la misericordia de Dios, antes de pasar al segundo punto. Ok, primer punto, Dios y el sentimiento, específicamente el sentimiento de compasión. Aquí el texto nos dice Jesús tuvo compasión, pero el texto original tiene una sola palabra. El texto original tiene una palabra que no tiene correspondencia exacta al español, por eso los traductores tienen que buscarle el modo. Aquí dice, tuvo compasión en la Nueva Biblia de las Américas. La palabra en el griego original es una palabra que se podría traducir para nosotros como se le conmovieron las entrañas. Entrañas, ¿qué son las entrañas? Las vísceras. Está hablando de eso, de las entrañas. Hasta el día de hoy, hermanos, nosotros sabemos que las emociones más intensas del ser humano algo tienen que ver con los órganos internos. Cuando a ti te asustan, ¿a dónde te duele? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Cuando te enojas, no, pregúnteme por la úlcera, pastor. ¿Ah? La gastritis que me cargo. La bilis, ¿verdad? Entonces, las emociones intensas, desde temprano en la historia de la humanidad, han estado asociadas con esa parte del cuerpo. No con esta parte del cuerpo. Y eso lo recalco porque el énfasis aquí está en lo que Jesús sintió, no en lo que Jesús comprendió. ¿Entienden lo que digo? Aquí no es que Jesús entendió el dolor de ella. Está diciéndonos que Jesús sintió el dolor de ella. Ese es el punto. Jesús sintió y no solo comprendió. Hermanos, este sentimiento de compasión entrañable, así lo voy a llamar, compasión entrañable. ¿Por qué entrañable? Por eso, ese término lo usamos en español. Entrañable para decir es lo más profundo, ¿verdad? De lo más profundo, los sentimientos más intensos que vivimos, comúnmente distinguió a Jesús en su ministerio. Varias veces las Escrituras dicen que Jesús tenía compasión de este tipo entrañable por las multitudes. Esta compasión entrañable es lo que Jesús sintió por Bartimeo el ciego cuando lo oyó gritar, ten compasión de mí. Y Jesús se compadeció de él. Este sentimiento es lo que Jesús sintió por un hombre que acudió a él para decirle que tenía un hijo endemoniado. Este sentimiento de compasión es lo que Jesús experimentó cuando un leproso vino con él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión, se le movió el corazón, las entrañas de Jesús y dijo, quiero, sé limpio. Y lo curó. Ese sentimiento de compasión es narrado en la parábola
del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. Cuando Dios el Padre es representado por un padre en la historia que tiene un hijo rebelde que se va y malgasta todo lo que tiene y hecho trizas regresa, y dice la historia que cuando su padre lo vio regresar todo maltrecho, fue movido a misericordia y sintió esa compasión y salió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Esa es la compasión que el amo de una parábola que Jesús cuenta en Mateo 18 extiende. Esta compasión mueve el corazón de ese amo a perdonarle una deuda multimillonaria a uno de sus siervos. Esa es la compasión que una y otra vez las Escrituras nos dicen que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo experimentan por la miseria humana. Vuelvo a repetir, Dios siente, no solo Dios sabe, Dios siente, hermanos. Dios siente compasión. Dios siente compasión por el sufrimiento humano. Casi nunca pensamos de Dios así, pero eso dice la Biblia, que Jesucristo siente el dolor de otras personas. Cuando Él llegó a esa ciudad y vio ese cuadro, sintió tristeza, sintió una profunda tristeza al ver eso. El dolor de esa viuda lo tomó y lo hizo suyo. ¿Entienden lo que decimos? Lo percibió. Hermanos, unos siglos antes de Jesús venir al mundo, en lo que hoy llamamos Grecia, nació una filosofía que llegó a ser muy famosa. Un hombre llamado Zenón, no porque cenara mucho, ¿verdad? Con Z, Zenón, ¿ok? Ese Zenón inventó una filosofía que vino a ser conocida hasta el día de hoy y famosa, especialmente en los tiempos de Jesús. Era una de las filosofías más famosas del mundo antiguo y se conoce como el estoicismo. Según Zenón, cuando una persona muestra emociones por causa de la conducta de otros, esta persona le está dando poder al otro. Digámoslo así. Si lo que Marcos hace es capaz de producir mi enojo, entonces, según Zenón, Marcos tenía poder sobre mí. ¿Están entendiendo? Así que para no darle poder a tus enemigos, no muestres emociones. Y eso era el corazón del estoicismo. El estoicismo consistía en una filosofía de que las personas nunca mostraran emociones. Hasta el día de hoy, así se les llama, estoicos. Mira, es bien estoico. ¿Han visto los soldados ahí de la guardia de Inglaterra, no? Que llegas y les haces así y la gente los molesta y ellos siempre están estoicos, ¿verdad? Jesús no fue estoico. Jesús no fue estoico. Jesús sentía y demostraba sus sentimientos de manera adecuada. Por desgracia, a veces los cristianos son más estoicos que cristianos. Hay cristianos que son más estoicos que cristianos, porque Cristo sí experimentó emociones y las manifestó de manera adecuada, pero muchos cristianos no lo hacen y dicen que no pueden hacerlo. Pero no es que no puedan, porque todos experimentamos emociones. Así somos por diseño. El problema es que los seres humanos oscilamos entre los extremos. Hay personas que son cerradas e incapaces de mostrar sus sentimientos porque han sido heridas o lastimadas, o porque han sido reprendidas en sus etapas de desarrollo. Los hombres no lloran, ¿no? Chillones, ¿es mujer o qué? Y entonces así lo van criando. Y llega un punto donde se la cree, ¿verdad? O a las mujeres, no llore, a ver, no sea débil. Y entonces los hijos a veces son
son expuestos a la represión de sus sentimientos. Y eso es dañino, eso es enfermizo. Pero luego unos no manifiestan sus sentimientos y otros van al extremo opuesto. Son personas altamente emocionales. Son personas que cuando se enojan, que cuando se entristecen, que cuando se deprimen, que cuando se frustran, pierden el control. Patean, gritan, incluso hasta golpean. Bueno, no ha faltado quien en el arrebato de la emoción hasta cometió asesinato. Y ya después que se serenó, ¿verdad? ¿Cuántas puertas han sido cambiadas en las casas? ¿Cuántas ventanas fueron rotas? ¿Cuántas botellas fueron aventadas? Antes que no se usaban los platos desechables, ¿cuántas vajillas se les acompletaron? ¿Verdad? Extremo a extremo. Uno de los puntos más importantes de esta historia es que Jesús experimenta emociones y las demuestra de manera adecuada. Y esto es algo, hermanos, que cómo cuesta. Ahora, en la Biblia vemos que este sentimiento de Dios, que aquí traduce normalmente en nuestras Biblias como compasión, es inseparable en la Biblia muchas veces de otro concepto parecido que es el de la misericordia, pero no son iguales. Por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos. Escuchen este versículo de Lucas también, Lucas 1:78. Aquí está hablando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿ok? Todavía no era el papá de Juan Bautista aquí, llegaría a ser el padre de Juan el Bautista, pero dice Lucas 1:78, por medio de los labios de Zacarías. Es un cántico de alabanza. Él dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Noten cómo él está uniendo esos dos conceptos. Él está hablando de la misericordia de Dios, pero no está hablando de la misericordia de Dios en general, sino que la llama él la entrañable misericordia. Es como si él dijera, aquí está la misericordia de Dios, pero ¿cuál es la fuente? ¿De dónde sale esta misericordia de Dios? De las entrañas de Dios. Pero Dios no tiene entrañas, ahora que me acuerdo, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces no te puede referir a los órganos, se refiere al sentimiento, a la compasión de Dios. La compasión de Dios es la que alimenta la misericordia. Así que la misericordia es compasión, pero es una compasión especial. La misericordia es compasión en acción. Porque una cosa es sentir y otra cosa es reaccionar, ¿verdad? Lo que está diciendo la Escritura es que cuando Dios siente compasión, es movido a hacer algo al respecto. Cuando Dios ve la miseria humana, oiga, pastor, como que nos está diciendo miserables, ¿no? Sí, exactamente eso estoy diciendo. La palabra misericordia es la reacción de la misericordia de Dios al ser expuesta a la miseria humana. Dios ve y dice, una vez estaba en un restaurante y una persona de esas que andan desamparadas, sucias, aquí les llamamos homeless, ¿no? Entró al restaurante, miró el menú, las personas que estaban sentadas en la mesa se le quedaron viendo, los empleados se le quedaron viendo, el hombre estuvo viendo el menú un rato y después agachó la cabeza y se salió. Y un hombre de una mesa se levantó detrás de él y lo alcanzó en el jardín. ¿Le dijo algo? Se regresaron los dos. Fueron al menú y le dijo, lo que este señor pida, yo lo voy a pagar. ¿Qué fue eso? ¿Ves? Una cosa es sentir compasión, otra cosa es sentir compasión
No solo porque sufre el otro, sino porque además está en un estado miserable. Y luego no solo sientes, sino que decides hacer algo al respecto. Esa es la misericordia ilustrada. Es la compasión activa de Dios ante la miseria humana. Otro ejemplo de este sentimiento, hermanos, reflejado en la persona de Dios, es Santiago 5:11. Escuchen, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. O sea, Santiago está hablando de algunos que habían sufrido. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job, y aquí nos da un ejemplo de los que han sufrido. ¿Cómo se llamó ese? Job. Job Fernández, así se llamaba. ¿Se acuerdan de él? No era Fernández, pastor, no invente. No es Job Fernández, es Job el del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y si no saben la historia, pues léanla. Ok. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Ahora fíjense cómo termina. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La palabra compasivo, otra vez, es eso. Es que se compadece en el sentido de que se le mueve, sus sentimientos son intensos ante el dolor ajeno. Dios es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Entonces, hermanos, ni Jesús ni Dios el Padre son como los estoicos, es decir, apáticos, incapaces de sentir. Dios siente afecto y tiene compasión por nosotros, especialmente cuando sufrimos. ¿Está sufriendo usted algo en este momento? No me diga. Pero tal vez alguien entre nosotros está experimentando algún tipo de sufrimiento físico o emocional. Tal vez sea una profunda preocupación por un hijo o algún tipo de pérdida o de aflicción. Les tengo buenas noticias. Dios les comprende. Dios comprende nuestro sentimiento de dolor. Y además, es misericordioso. Es misericordioso Dios. El Dios de misericordia lo llama Pablo en Tito. Pero la misericordia de Dios es más que solo compasión, es compasión en acción. La misericordia de Dios hace algo, no solo siente. ¿Qué hace? Para empezar, Dios envió a su Hijo Jesucristo, a nosotros. La historia de la viuda es un ejemplo, ¿verdad? Ahí está la viuda con su pérdida y Dios el Padre por su Espíritu mueve el corazón de su Hijo Jesucristo para que vaya desde Capernaum caminando hasta allá para encontrarse con ella. Justo a tiempo, ¿sí o no? Esa es una ilustración preciosa de lo que hace Dios con nuestro dolor. Él ha enviado a Cristo a la cruz para mostrar su compasión y su misericordia por nosotros. Nuestro Dios. Entonces, Él nos consuela. No solo Dios nos envió a su Hijo, pero Dios también nos ha enviado su Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, ¿saben cómo lo llama Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? El Consolador, ¿verdad? ¿No nos dice algo eso? ¿Verdad? Para extendernos su misericordia y su compasión hacia nosotros. Ahora, les tengo una buena noticia. Dios ha enviado a Cristo y su Espíritu Santo para que conozcamos su compasión y su misericordia. Pero Dios también quiere que otras personas experimenten ese sentimiento de compasión y de misericordia de Dios. Y Dios quiere que lo descubran a través de sus siervos. Porque en la parábola de Mateo 18, de los dos deudores, así se le conoce esa, donde aquel amo que yo describí hace unos minutos, tenía un esclavo que le debía una cantidad multimillonaria. Y como no se la podía pagar, el amo, que representa a Dios, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. La historia dice que el esclavo perdonado sale, el siervo, y se encuentra a un consiervo suyo
que le debía 500 denarios, que era una cantidad significativa, pero pagable, no multimillonaria como la suya. Y la historia dice que el hombre no se la quiso perdonar, sino que tomándolo por el cuello lo ahogaba, lo ahorcaba y le decía, págame todo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y no le quiso mostrar compasión. Así que su amo, cuando oye lo que él hizo, lo hace comparecer ante él. Y le dice las siguientes palabras en Mateo 18:33. ¿No deberías tú también haberte compadecido? Y esa es la palabra de la que estamos hablando hoy. ¿No debías haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Hermanos, Dios quiere que su compasión llegue a la gente que está en deuda a través de sus siervos, a través de nosotros. En Lucas 6:33, que ya estudiamos, el Señor Jesús dijo, sean ustedes misericordiosos. Y ahí no está usando la palabra eleos, misericordia, está usando la palabra compasión entrañable en griego. Sean ustedes compasivos, esa es la idea, como su Padre es misericordioso. No solo Dios debe ser así, pero también los hijos de Dios debemos ser así. ¿Qué tan misericordioso soy? ¿Puedo experimentar misericordia por los que sufren? Cuando una persona no puede mostrar compasión y misericordia por otros, probablemente es porque esa persona no se siente amada por Dios. Dios está diciendo que la ama, pero esta persona no le cree a Dios. ¿No le cree a Dios? ¿Cómo Dios va a amar a alguien como yo? Entonces, es probable que hay un conflicto. El problema es más profundo que solo falta de compasión. Puede ser que el problema es incredulidad. Fíjense, ¿cómo Dios podría sentir el dolor y mostrar misericordia y compasión por alguien como tú? ¿Acaso Dios se fijará en alguien que vive aquí en el condado de San Joaquín? Que gana el sueldo mínimo y a veces ni siquiera tiene todas las horas. Y una cantidad de defectos. ¿Alguna vez pensaste así? ¿Ves cómo funciona eso? Pues sí, Dios ha dicho que nos ama, que le importamos, que comprende nuestro dolor y que tiene misericordia para con nosotros. Pero si tú no aceptas eso, el problema no está en la fuente, el problema está en el vaso. Y el vaso solo puede dar lo que tiene. ¿Cómo va a mostrar compasión y misericordia por otros cuando no acepta ser llenado? ¿Y tú lo aceptas? ¿Aceptas que Dios se pueda fijar en alguien, en alguien como tú? Pues Él se interesa en alguien como tú. Pero mencioné que Lucas 7:13 presenta una aparente ambivalencia y el tiempo se me está acabando. Por un lado vemos entonces a un Dios que siente, pero luego vemos a un Jesús que le dice a una que siente, no llores. Oh, pues entonces, ¿por qué? Porque hay veces, hermanos, que los sentimientos pueden pasarse, como decimos coloquialmente algunos latinos, pueden pasarse de la raya. ¿Por qué Jesús le diría a ella, deja de llorar? ¿Saben por qué, verdad? ¿Por qué? Dígame por qué. Ustedes saben el final de la historia. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a hacer, ¿no es cierto? Porque Él ya sabe quién es Él, ¿no es cierto? Él ya sabe el poder que Él tiene, Él ya sabe lo que va a hacer. Entonces, básicamente lo que Jesús está diciendo al decirle a ella, hey, deja de llorar. Es como aquel padre que anda con su niño en la calle, le acaba de comprar una paleta de hielo y el niño la está comiendo bien feliz, está bien feliz el niño, pero luego le muerde y se quiebra la paleta y se cae al suelo. ¿Qué pasa en los niños, chicos, cuando pasa eso? Lo que el niño no sabe es que el papá tiene un paquete de paletas de hielo allá en el refri de la casa y ya iban por llegar a la casa. ¿Qué le dice el papá? No llores. Porque el padre sabe lo que tiene, sabe que no le falta nada al niño, nada más es cuestión de es un fragmento de tiempo donde él siente que perdió su fuente de alegría. Pero el padre que sabe los recursos con que cuenta, ¿qué le dice?
Y no se lo dice porque sea cruel, ¿verdad? Ahora no sea chillón, los hombres no lloran. No es eso, ¿verdad? Es lo contrario, es la compasión que tiene. ¿Por qué sufres, hijo? No tienes que sufrir. No llores. Ese es Jesús aquí. Él sabe el poder que tiene, Él sabe lo que va a hacer. Y la ve llorando y dice, ¿por qué sufres de más? Eso es lo que está diciendo Él. Mira, esta desgracia ha producido una cantidad de sufrimiento así, un dolor así. Y esta es la buena noticia. Yo ya lo agarré ese sufrimiento para mí. Aquí lo ando sintiendo. ¿Para qué lo multiplicas? Entonces, hermanos, en este punto, la diferencia radicó en saber quién es Jesús. Miren la diferencia que hay entre saber quién es Jesús y lo que Él va a hacer y no saberlo. Si esta mujer hubiera sabido quién era el que le estaba diciendo no llores y lo que iba a hacer, ¿habría seguido llorando? Pero ¿cuál era su problema? No lo conoce. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre conocer a Jesús y no conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, sabes de lo que Él es capaz, lo que Él siente por ti y lo que Él va a hacer por ti, entonces debería de haber una diferencia entre llorar o no llorar, ¿verdad? Pues a veces los cristianos reaccionamos a las desgracias de la vida de manera incongruente con lo que sabemos. Y aquí es donde esto debe retarnos a nosotros a tener cuidado en cómo manejamos nuestras emociones. Porque nos pasamos, miren hermanos, nos gastamos horas estudiando teología, horas oyendo sermones, de que Dios todo lo puede, de que Dios está en control, de que Dios es soberano, de que Jesús es misericordioso. Pero el día que nos toca a nosotros la prueba, todos esos se nos olvidan. Y estamos ahí en llanto partido, llorando como si no hubiera esperanza. Porque a mí. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Sabe lo que Jesús siente por usted? ¿Sabe lo que Jesús hará por usted? Y si lo sabe, ¿por qué sigue aferrándose a su dolor? Podría parecer que Jesús prohibiera a la mujer seguir llorando ante tan grande pérdida, pero Él sabía lo que sucedería. Simplemente le pide a la mujer que comience a actuar en función de lo que ya es un hecho para Él. Como creyentes debemos aprender a tener un balance entre experimentar emociones y nuestro entendimiento teológico. Es decir, entre experimentar nuestras emociones dentro de los límites de las verdades bíblicas. Dios nos hizo con la capacidad de experimentar una amplia gama de emociones, pero también nos dio razón y nos dio la voluntad para no permitir que nuestras emociones nos cieguen, nos controlen. Especialmente es una lucha para las personas que son más emocionales. Pero no debemos dejarnos dominar por las emociones. Hermanos, hay tiempo para llorar en la vida. Pero cuando Jesús está en control, el llanto tiene un límite. Debemos tener cuidado. Ante dos escenarios, expresar emociones no es lo mejor. Primero, cuando mis emociones son pecaminosas. Dios sabe que sentimos, pero si se nos pasa de la raya y pecamos, eso no nos va a justificar delante de Dios. Si yo por estar enojado agarro patadas a mi prójimo, eso está mal. ¿Entienden? Y también el otro escenario es cuando es innecesario, porque Dios ha prometido en su palabra y nos ha dado cierta esperanza. Seguir aferrado a una emoción que contradice alguna verdad de la Biblia es innecesario, porque tenemos esperanzas. Así que a modo de repaso, hoy hemos considerado: Jesús siente compasión por nuestro dolor. Dios tiene misericordia para nosotros por medio de Cristo. Así que el punto hoy es: hay que tratar de ser sensibles al dolor ajeno y mostrar compasión y misericordia.
En el próximo tema terminaremos de estudiar esta hermosa historia. Vamos a orar para que Dios nos conceda poner esto en práctica. Señor, gracias damos porque tú sientes compasión por nuestro sufrimiento y dolor. A veces no haces lo que queremos, pero eso no quita que sientes dolor y te unes a nosotros. Eres compasivo y misericordioso. Concédenos ser tus manos, tus ojos y sobre todo tus oídos para escuchar con el corazón a los que sufren, para que puedan saber que tú te interesas en su dolor. En nombre de Jesús, amén.